Muy buenos días, paz del Señor en este día martes, que el Señor realmente esté encontrando una persona dispuesta a adorarle, a servirle en espíritu y en verdad. Sabe que Dios, según lo que ha revelado a ciertos hombres y mujeres en la vida, ha sido en una acción verdaderamente de nosotros a Él de extrema humildad. Y es que yo lo puedo afirmar por experiencia naturalmente cuando recibí a Jesús en mi corazón. Y sabes, son marcadas situaciones que nosotros no podemos por muchas décadas, es decir, ocultarlas, sino es que el Señor de alguna manera, en algún tiempo, en el tiempo de Él, para que usted lo asimile mejor, hará que usted se introduzca en un campo donde ha escuchado usted decir esto, es que nada me sale bien. Pues es cuando Dios está haciendo de que todo le salga bien con Él. Y muchas veces nosotros decaemos en ese momento, creemos que Dios nos ha olvidado. Y es que nosotros sabemos y somos muy diestras personas en saber esperar, así como los grupos religiosos nos instruyen. Muchas veces, sabe, no me quejé, pero dije y pensé si Dios escuchaba mi oración, si Dios estaba aquí, ¿por qué no me contestaba? Sin embargo, Dios hizo más que yo estuviese en ese campo de silencio. Y es que cuando sabemos tener como Pablo, bástate mi gracia, como Pablo, que era un silencio y era un martirio su vida. Sin embargo, Dios usaba a ese hombre como a Pedro, como a muchos patriarcas y personajes bíblicos. Es decir, se ven tiempos donde gozan de su estabilidad económica, se ven campos donde se sufre, como siempre y muchas veces también los llevará a la victoria. Esta semana, recordándole que estamos haciendo, ya que hemos hablado por muchos años y hemos escuchado el mensaje pastoral, que hay que nacer de nuevo. El Evangelio de según San Juan nos explica sobre el nuevo nacimiento. Es más, Jesús personalmente, con un judío que vino y le hizo prácticamente una encuesta en nombre de los demás judíos, ¿verdad? Así que vemos la respuesta de nuestro Señor, que aunque le interroguemos, aunque nosotros nos quejemos muchas veces y no sepamos lidiar con esta parte natural corporalmente, donde se encuentra cobijado, ¿y quién mejor que Dios para valorar que su santidad, espíritu de Él mismo, vive en ciertos hombres y mujeres? Sin embargo, por la rimbombancia y el efecto de la naturaleza pecaminosa, nosotros no hemos podido sentir las cosas del cielo aquí en la tierra. Pero no estamos tarde. La buena nueva noticia es que un hombre como lo fue Pedro, que era emotivo, era obstinado, era muchas veces atrevido, ¿verdad? Se hizo decir cosas con Jesús, pero sin embargo lo vemos también a nuestro Señor Jesús muy amigo de Pedro. Así que de una u otra manera también Jesús estará lidiando con su vida como lo hace con la mía. Así que no nos salgamos de este campo de la gran bendición que Dios hace, y ya lo empezó con la introducción de ser una nueva criatura en Él. Pues así dice, para vivir con Dios es una manera de hacer que las cosas se parezcan a las de Dios.
Y muchas veces, no sé, usted a lo mejor es muy inteligente, pero a mí no me han traído muy buenas respuestas los grupos y las rimbombancias y las multitudes. Es decir, me sentí siempre más como uno de el bollón, ¿verdad? Domésticamente hablando. Sin embargo, por 2 veces el Señor me escogió en medio de la multitud y recibí un ungimiento de parte de Él por hombres que inclusive visitaron, y yo me encontraba en una campaña evangelística en la nación de Bolivia. Así que vivir para Dios, dice así la bondadosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque de Él es quien esperamos. Somos la novia de Jesucristo, y eso está con una elección desde antes que usted y yo nos formásemos en el vientre de nuestra madre. Así que es mejor que nos introduzcamos a la verdadera bendición, o que Dios haga y force cualquier cosa para atraer tu atención. Por tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. Hay un sufrimiento naturalmente, especialmente al varón, que lo saca del control espiritual del Señor, y eso no lo he experimentado de cerca porque no he tenido, es decir, en mi iglesia, una pareja en la cual pueda compartir estas cosas. Sin embargo, Dios, que ve el corazón y ha examinado nuestros pensamientos, lo ha declarado así por un hombre que era emotivo, era cautivador y era casi convencedor de las cosas que Jesús quería hacer en la tierra, de la manera que su Padre Celestial lo estaba guiando. Muchas veces a Pedro lo encontramos queriendo manipular las cosas de nuestro Señor Jesús. Sin embargo, Jesús, que 100% era hombre y 100% Dios personalmente, tuvo que reprender a Pedro. Sin embargo, Pedro hace que la vida de un extranjero, como lo hemos visto ayer, hace que nosotros miremos y militemos en el mundo como esos extranjeros que se transportan de un país al otro, contándome yo en la lista, ¿verdad? Adaptarnos, pero no convivir, respetando sus leyes, pero no amándolas de corazón. Y es que retener lo bueno y desechar lo malo también viene del Espíritu de Dios. Asimismo, serás un compatriota y ciudadano de aquellos oriundos que se han formado, que ignoran. Sin embargo, Dios nos ha traído a ciertas naciones, que eso tú ves los misionarios, los misioneros, para que nosotros también podamos ayudarle. Entonces se confirmará la palabra que dice, pues, que id y predicad al mundo y las naciones. Yo no sé dónde quedó el celo y la división. Si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Estaremos ansiosos de hacer la voluntad de Dios, ya que inocentemente, culpable o inocente, nos sumergimos en el pecado, hemos sufrido, pero ahora si tenemos que padecer algo por la causa de Cristo y ganar nuestra salvación, eso es lo que Pedro está animando, de vivir una vida para el Señor. Y no solamente aquí, sino para la eternidad. Versículo 3. Primera de Pedro, estamos en el 4 y hemos leído el 1 y el 2. Ahora 3. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad, pasiones sexuales, parrandas, borrachera, fiestas desenfrenadas y abominable, adoración a ídolos. Versículo 4.
No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnia, por eso nos calumnian, ¿verdad? Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos y tantos, a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia, que viene a ser el Evangelio, fue predicada a los que ahora están muertos, es decir, la primera muerte, ¿verdad? Y es que duerme, pero para que lo entienda el mundo y su generalización, la palabra lo describe como muertos. Y es que muchos de verdad están muertos. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán por siempre con Dios en el Espíritu. También se refiere a estas personas, nosotros, ustedes que hemos muerto, aunque por nuestros delitos y pecados y por hacer las cosas que nombramos antes, estábamos destinados no solamente a morir la primera vez, sino la segunda y despertar para vergüenza para volver al juego eterno. Sin embargo, los que han pasado a muerte van a resucitar y van a ir para vida eterna. Muchos hermanos y hermanas en la fe cristiana y familiares que han recibido y se han arrepentido de su vieja manera, que aunque han sido hombres y mujeres tal vez santos, que fueron honrados hombres y mujeres ante sus padres, ante sus hijos. Mire, yo tuve algunos familiares de eso. ¡Qué belleza! De esa manera, esto me hace recuerdo. Así que, versículo 7 dice, el fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios, disciplinados en sus oraciones, y lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecado. Muchos no nos han permitido mostrar personalmente, cercanamente, nuestro amor a Dios, porque es como un reencuentro personal y amar a nuestro prójimo. Nos han sentido a lo mejor que estábamos interesados por algo, y yo no sé por qué, sino es que he visto siempre esto en las multitudes, en los grupos, donde realmente la gente se deriva a esa parte carnal y no hace manifiesta la carne, que es la palabra del Señor, que va a hacer que usted la respire, la transmita con su boca, la manifieste usted con su testimonio. Sin embargo, este hombre y esta mujer muchas veces padecemos casi más sufrimiento. Pero Dios, que es sabio en amor y cultivador y dueño de su esperanza, también nos sabe transportar en lugares seguros, donde nos amamanta, donde nos sustenta, donde nos guarda de enfermedades y cosas peligrosas. Y es que yo me encuentro en ese rebaño por el buen pastor Jesús. Gloria a Dios. Lo más importante es que sigamos demostrando el amor de unos para el otro, y que esté usted seguro que ese amor que usted está transmitiendo es parte de la coyuntura de ese nuevo nacimiento, es parte de la esencia, de la inmanencia de Dios que le va a manar de usted para impartir a otras personas que jamás escucharon palabras de un evangelista, de este pastor diferente o de esa mujer maestra en Biblia que no estuvo en el seminario de usted, pero sin embargo tuvo un renacimiento conforme al recibimiento del Espíritu Santo, que está haciendo que ella hable, que está haciendo y demostrando que Jesús, Cristo, es el Señor de señores y Rey de reyes. Así que vamos a leer un versículo más del capítulo 4 de Primera de Pedro, que Pedro nos enseña mucho, mucho, mucho y demasiado hermoso, de verdad. Muy doméstico el mensaje. Encontramos un mensaje profético, pastoral, evangelístico en sus epístolas.
Así que, queridos amigos, dice, no se sorprenda de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño le sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipe con Cristo de su sufrimiento, para que tenga la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. ¿Se ha dado cuenta de lo que acabamos de leer? Es bonito cantar los hermanos juntos, ir y llegar a nuestra casa cansados. Yo he participado de muchas vigilias, de muchos eventos y llegaba ronca de cantar, de alabar. Y esto pues es la parte muy emotiva, muy hermosa. Es más, usted creerá de que en todo tiempo estaremos así. No, también usted puede encontrar alabanzas, cántico nuevo que hacemos singular, particularmente a solas con Dios. Fíjese que esos son los que dan muchísimo más resultado que los que se cobran, que los que uno paga, y muchas veces más bien provocamos al enemigo que nos persiga y nos haga caer con los primeros capítulos y versículos que el mismo Pedro lo era cuando estaba frente a Jesús. Diría yo, para cerrar, con el capítulo 4 del versículo 2 al 4. Muchas veces, hombres y mujeres, seamos honestos, viven estancados en esto. No permanecen ni siquiera, ya que agarraron esa nueva pasión de frenarnos a nosotros mismos, de hacer la nueva persona en nuestras vidas. Mire, se lo vuelvo a leer. No pasarán el resto, dice el apóstol Pedro, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. Sin embargo, los deseos continúan en nuestras vidas. Y esos son los que muchas veces, especialmente a los hombres, que los de las mujeres son más ocultos, pero son dañinos también. ¿Por qué no decir la verdad? Si queremos agradar a Dios, queremos ser una carne manifestada con Dios, no puede ser nuestra carne. Ayer mencionábamos de la voluminosidad. Y es que eso a ninguna mujer ni a un hombre lo hace sentir bien. Es más, le aconsejo que consulte a un médico, a un doctor, para que le dé una nutrición adecuada. Y usted, pues, he escuchado testimonios de decir de mujeres, la verdad, que a no ser que vaya a tener un bebé, muchos años dejó de asistir a un médico. Para eso Dios hizo la ciencia, para eso está la medicina, para eso están ellos, para que controlen nuestra parte física, ¿verdad? Así que desde ahora hagámonos amigos de un doctor, de una doctora. Haga lo posible, es decir, aproveche mientras está en Norte y Sudamérica, porque acá cuesta muchísimo dinero. Así que, hablando nuevamente del mensaje, del que nos va a edificar, del que nos va a fructificar y daremos su multiplicación, entonces también la palabra de Dios se cumplirá al decir, por sus frutos los conoceré. No es que usted vaya y cante más y ofrende más. No, sus frutos serán aprobados por el Señor. Acá lo dice, si continúa leyendo el capítulo 4, este hombre estaba haciendo estas epístolas guiado por Dios. ¿Para qué? Para que usted y yo sepamos cómo lidiar y cómo vivir, como dice, hoy día nos tocó a lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas, que les gusta hacer lo que no, los que les gusta hacer los que no tienen a Dios. Se refiere a que todos estábamos sin Dios y nos gustaba hacer las cosas perversas, las cosas, pasiones desordenadas. Pero déjeme decirle esto para despedirme. No que de verdad
mentalmente muchas personas hubiésemos buscado, sino que fuimos victimados. Un engendro de violación hizo que tú y yo viviésemos a la defensiva. Y para demostrar lo que nunca debimos de haber hecho, hicimos lo incorrecto. Así que muy pocas palabras al buen entendido. Mas nacido del Espíritu Santo del Señor tendrá lo suficiente por hoy día de entrar en su corrección del Señor, en su benevolencia para recibir la bonanza de Dios. No esperemos de Dios hacer algo que no sea ya sus palabras manifestadas en esta parte física, en esta naturaleza humana. Está revestido su Espíritu Santo de tu parte física natural carnal, o está revestido de una parte que sigues luchando para agradar a Dios y a los hombres, o estás revestida corporalmente, no importando qué, cuidando tu testimonio para demostrar la obediencia a Dios. Una de estas tres se tiene que identificar en tu vida presente, porque Dios es el de ayer, el de hoy y el de por los siglos de los siglos. Amén. No es una consonancia, es una realidad que nos ha hecho ver y sentir el aprecio de Dios a muchos de nosotros, porque en vez de que estemos cayendo una y otra vez en el pecado, es decir, ya a Satanás ni le importamos. Es decir, ya no nos viene ese sufrimiento por consecuencia de nuestras maldades, sino que lo que sufrimos es porque solo Dios lo sabe. Pero este sufrimiento en Cristo Jesús no es lo que tú crees, no es el sufrimiento ese que nos va a matar de la hambruna, la pobreza o de la falta, la escasez. No, ese no es el sufrimiento. El sufrimiento es por la causa de que estamos haciendo la voluntad divina para renacer y que sus palabras se hagan manifiesta en nuestro cuerpo humano. En su presencia estemos como debidos hombres y mujeres santificados. ¿De qué nos serviría de demostrar al mundo la santificación de Dios si aún tienes ira? Si tienes una grosura y estás envidiando a tu hermana de la iglesia, estás haciendo todo lo imposible para que ella y él no los coloque tus pastor donde realmente la iglesia necesita recibir la palabra de Dios por el instrumento de este hombre y esta mujer. Obsérvate tú mismo, tú misma. ¿Qué son las cosas que hay en tu interior? Si es la manifestación de un evangelio condenativo o es la manifestación de la palabra, como dice Pedro, por causa y con el sufrimiento, a prueba de que Dios nos examine. Dios le bendiga. Shalom, shalom alajai, por siempre mientras estemos aquí en la tierra. Dios es un Dios de amor y no un Dios de pasiones desordenadas. Dios es un Dios sublime y santo para empoderar a sus santificados hijos. No habrá un poder más grande de Dios que sea derramándose en la maldad. Imposible, imposible. Puedes saberte la Biblia y puedes haber servido a Dios por 100 años en tu comunidad. Puedes estar lleno de multitudes y ser muy famoso y famosa con todas las ofrendas del Señor. El ultimato la dará nuestro Señor Jesucristo al sonar de la trompeta. Dios le bendiga. Feliz martes. Paz de Dios. De verdad que le deseo un nuevo vivir con Dios y que lo alegre usted a Él. No es difícil. Tampoco es imposible. Se necesita humildad y dedicación al Señor. Y el cansancio que tenemos no es un cansancio que nos va a enfermar. Es un cansancio para llevarnos a las fuerzas de Él. Es una debilidad para que Él se fortalezca en nuestras vidas. Si esto crees que es un sufrimiento,
prepárate porque la prueba ha de venir a quienes le temen al mundo, no a los que temen al Señor y sus palabras. Dios de verdad le bendiga. Shalom, shalom, shalom. Amén. Dios es bueno.